Así que vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Para comenzar y aprovechar el tiempo, porque si no se nos va a ir muy rápido. ¿Ah? Mi hermano Esteban, ¿quieres orar, por favor? Sí, adelante. Oremos. Amado Padre, agradecemos por su inmensa misericordia que usted nos da cada día, el poder estar en esta clase, el poder tener este tiempo de poder meditar juntos como hermanos y estudiar acerca de el liderazgo y, amado Padre, en nuestras congregaciones. Y le damos las gracias por poder estar en esta ocasión reunidos para poder meditar. Le rogamos también su sabiduría para que podamos estar atentos a poder meditar también en su palabra, lo que usted habla con respecto al liderazgo en la congregación y que este tiempo sea provechoso. Amado Padre, le rogamos de que podamos estar concentrados y que no pueda haber cosas que puedan estar distrayendo nuestra cabeza y en nuestro corazón, que pueda ser un tiempo de gran bendición para nosotros. Gracias, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. A ver, hay gente que está aquí está esperando que se les admita. Bien. Después yo necesito tomar una fotografía porque así yo sé quiénes participan en la clase, porque ustedes saben, probablemente ya les dijeron, si no, parte dentro de todo lo que se coloca una calificación está en la participación en las videollamadas, ¿sí? Es decir, que ustedes estén presentes en las videollamadas. Si no están justificadas, entonces se toma como una ausencia, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada Felipe no pudo estar, pero me comentó, mandó el por qué no pudo estar, entonces queda justificado, ¿se entiende? Entonces aquel que no dice nada, obviamente queda simplemente como ausente y eso va a afectar un poco la calificación de la videollamada o participación de videollamada, ¿sí? Bien, muchas gracias por sus trabajos, a los que me los enviaron. Creo que los tengo prácticamente todos. Y buen resumen. Eh, Creo que tienen que ir a ver, tienen que ver el sílabo. Yo les pido que ustedes puedan ver el sílabo. Yo no sé si voy a intentar de compartirlo, que creo que mostrarles solamente algo que está allí. Lo ven en pantalla, ¿verdad? Díganme sí, sí, ok. Bueno, para que ustedes sepan cómo se maneja un poquito, cómo manejamos o yo manejo esto, el sílabo comprende todo lo que significa el programa académico, es decir, todo cómo se describe el curso, los objetivos que tiene, lo que esperamos que ustedes aprendan, los contenidos que hay adentro, cómo vamos a desempeñar la clase, qué bibliografía están leyendo, en este caso el libro del Hospital de Oswald Sanders, cómo se evalúa a la gente, etcétera, y el calendario. Ahí tienen las fechas. Hoy día técnicamente ya estamos en la clase 3. ¿Por qué? Porque la clase 2 ya fue autodidaxia. Autodidaxia significa que tú te das el tiempo para trabajar con digamos, los materiales que se te dan, con la lectura que se te dan. Tú distribuyes tu tiempo. Yo no voy a distribuir tu tiempo. O sea, es un tema de autodidaxia. Es decir, tú mismo tienes que ver qué tiempo te acomodan, a qué hora es más conveniente para ti para poder estudiar y darte ese tiempo durante esa semana. ¿Se entiende? Entonces, de ahí la palabra autodidaxia, que es algo más propio, es algo, trabajo personal. Vas a encontrar a tu derecha, acá dice fecha de entrega, era el 28 de marzo, y era el trabajo número 1. ¿Sí? Ahí dice breve resumen. Y dentro de eso vienen todas las clases posteriores. Hoy estamos el 31 de marzo, vamos a ver ya carácter del líder. Es una videollamada. Hoy tienen que haber leído ya por esta semana Nehemías 2 y allá los capítulos que corresponden al libro de Oswald Sanders. Próxima semana está la semana de oración de la OCB, etc. Bien, y ahí siguen bajando, 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 hasta que completemos todo el año, todo el semestre con la ayuda del Señor. Punto 9 está ahí cómo se aprueba, que se aprueba con un 4. Ahí dice que los trabajos atrasados tienen 2 plazos extra máximo. Si no, ya se pone, y cada día va bajándose un punto. ¿Ok? Cuando ya se llega a los 2 días extras que no se presentó el trabajo, se califica con un 1. Es decir, los que no presentaron el trabajo, este primer trabajo como está ahí dicho, ya tienen un 1 y los demás tienen, bueno, la nota que ya les mencioné que ustedes ya tienen sus notas, los que me entregaron todo el trabajo.
Punto 10 habla de las características, porque aquí me preguntó, ¿cuándo se entrega el trabajo? Si me lo van entregando por semana, ahí está la respuesta. La respuesta es, tienen que ir completándolo en las fechas dadas, pero me lo van a entregar cuando terminen de leer el libro de Nehemías. ¿Se entiende? Y ahí recién yo lo voy a evaluar, no antes. Entonces, vayan a completarlo. Una persona me envió, usted me envió su trabajo para saber si estaba más o menos, si estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces yo le hice una devolución a esta persona y eso le va a ayudar entonces a ella para seguir avanzando en su trabajo. ¿Sí? Bien, no tengo problema en que me digan si cómo estoy, profe, voy bien, que sí, no hay ningún problema, pero el trabajo final me lo van a entregar cuando termine de la lectura completa. El trabajo número, o el punto número 11 habla de los trabajos prácticos. ¿Sí? ¿Está? Bien. Acá en el trabajo práctico menciona, por ejemplo, un breve resumen, 28 de marzo, todo lo demás. Ahora viene el trabajo 2, 4 cambios trágicos de la iglesia visible, 25 de abril. La iglesia visible es la iglesia local. Sí, la iglesia invisible es la iglesia universal. Bien, ahí tienen las fechas de todos los trabajos. Ahí está el formato, más o menos que deben entregarlo. No tiene que ser así como así tal cual. Si ustedes quieren trabajar espaciado está bien, si no le gusta la letra Arial y le gusta, no sé, por la Cambria, Esteban dice, no, a mí no me gusta el Arial porque aborrezco el Arial, me gusta Cambria, listo, usa Cambria, no hay ningún problema. ¿Sí? La idea es que tampoco usen tamaño de letra 18 porque si no, no van a ser como muy pocas las palabras que van a escribir. Los márgenes, etcétera. Ahora, en este punto quiero basarme en estos tres cosas, porque si bien es cierto, yo puse breve resumen aquí de la historia de la iglesia y arriba también, pero acá dice también cuáles son las tres cosas que estoy pidiendo por cada uno de los trabajos. Hay gente que leyó esto, otra gente que no lo leyó, al parecer. ¿Sí? Entonces, los que hicieron el trabajo, estuvo muy bueno, los resúmenes estuvieron bastante buenos, resumieron el material, pero ¿qué esperaba yo? Esperaba sus comentarios, esperaba opiniones, esperaba sus puntos en lo que pueden estar o no de acuerdo, y esperaba las soluciones a la problemática planteada pensando en el contexto, tipo de personas, localidad, ciudad, de su propia congregación. ¿Se entiende? Entonces, algunos de ustedes al leer esto, sí escribieron sus comentarios, me dieron su opinión y plantearon esto de la problemática pensando en su iglesia local. ¿Sí? Recuerdo en el momento dos personas que lo hicieron así tal cual, planteando, por ejemplo, algo de su realidad eclesiástica. ¿Sí? Entonces, los próximos trabajos también incluye esto. ¿Quedó claro? Yo fui ahora, no digo, o sea, coloqué una nota, no, obviamente ninguna nota mala, por supuesto, pero sí después les coloqué, me faltó leer tu opinión, me faltó leer esto, porque quería realmente que ustedes no solamente hicieran un resumen, sino que también plantearan qué había pasado. Y el trabajo final va a ser, van a elegir algunas de las cosas que están acá, pero eso lo podemos ir viendo un poquito más adelante. ¿Sí? Bien, quedó más o menos claro lo que significa entonces el trabajo. Sí, quedó claro. Bien. Entonces, Pa- cuando, Pastor, sí, perdón, por aquí levanté la mano porque no está viendo la cámara. Una pregunta, yo lo subí, después de hacer muchos intentos, lo subí en la plataforma de Canva. No mm, sé, pero me queda la duda si usted lo puede ver o no. a mí me están, los que ustedes, los que están subiendo a Canvas, a mí me está llegando a mi ¿Ya? correo. Ah, ok. O sea, Mucho de quiero, ustedes, pero el tuyo no me llegó, justamente no tengo el tuyo. ¿Cuándo lo subiste? lo subí, creo que fue a la madrugada o a las 7 de la mañana del sábado, no sé. No lo tengo todavía. Em, ¿Qué hago? bueno, Lo rem- mándamelo por, ¿en qué lo tienes? ¿En PDF? es PDF, sí. Bueno, mándamelo a mi Ah, WhatsApp, no hay ningún problema, o a al mí, WhatsApp, ya, o listo. a mi Gmail, cualquiera de los dos, al correo o al WhatsApp, no importa porque yo lo abro en la compu y lo leo, Listo. o si no lo leo en el teléfono, ¿sí? Perfecto. Sí, Bueno, se lo envío entonces. ok. Si hay alguien que no recibió una nota,
es porque no me ha llegado su trabajo o o Canvas no me lo ha dicho, ¿sí? El resto, por ejemplo, sí, me lo manda Canvas y me dice, tiene un trabajo y me da el mail de ustedes y yo he respondido a eso y entiendo que le ha llegado la nota o mi comentario le ha llegado a alguno de sus correos. ¿Ha sido así o no? ¿Sí? Bien, entonces sí funciona. Entonces habría que ver, Adrián, porque hubo otra persona también que no pudo. No pudo e incluso la plataforma le devolvió un candado así cerrado, como diciendo que no se puede, ¿sí? Y me lo mandó al final por el correo y después me lo mandó a WhatsApp también, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿quedó claro más o menos entonces cómo son los futuros trabajos? Bien. Por qué esto era importante, hermanos queridos? Porque yo quería que ustedes vieran esto de la historia de la iglesia, porque es muy interesante la historia de la iglesia. El comentario que hicieron fue que fue interesante, qué sé yo, etcétera. Hay diferentes formas de ver la historia de la iglesia, según la forma del teólogo que a veces lo plantea. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que las siete iglesias del Apocalipsis son una forma de ver la iglesia a través del tiempo, que hoy día estaríamos como en en la última iglesia. No sé si yo comparto tanto ese punto de vista, sino que veo porque eran iglesias reales, no es que fuera una iglesia, no fue una alegoría y no fue una ilustración de algo, sino eran iglesias que existieron en ese momento, que reflejan algunas de ellas la realidad actual, sin duda, porque ya en ese siglo, en el primer siglo, obviamente que ya había cosas dentro de la iglesia que estaba pasando. Sinceramente esperaba que alguno de ustedes me dijera en sus comentarios lo que voy a decir ahora. Yo sé que esto puede ofender, pero no importa. Eh, ¿Por qué tenemos tantas iglesias, tantas congregaciones, tantas denominaciones? Quiero preguntar esto a ustedes. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hoy día tenemos Chile? Hoy día Chile, por ejemplo, si yo voy a Chile, en mi tiempo donde estaba había ya un montón de denominaciones y distintas iglesias, con nombres que van desde, no sé, desde lo que uno pensaría, no pensaría, hasta lo que pensaría, de todo un poco. En Temuco, por ejemplo, es impactante la cantidad de, ¿cierto? Los que viven en Temuco, la cantidad de iglesias evangélicas que hay. O sea, uno se tropieza y se cae en la puerta de una iglesia. Vas por la calle y ves muchos hermanos. Un día estábamos con Patricia en Temuco y había hermanos que pasaban, oh, hermano, hola, hola. Y iba saludando a la gente en Temuco, que hay un montón de evangélicos en Temuco. Y yo dije, Patricia, aquí en Temuco es imposible pecar, porque todo el mundo te conoce. Y yo no veía que había tantas iglesias en Temuco. Y yo les pregunto esto. Ahora quiero escuchar una cosa crítica de ustedes. ¿Qué es para ustedes, qué es para ustedes realmente esto de la historia de la iglesia? ¿Por qué estamos leyendo, por qué estamos leyendo esto de la historia de la iglesia? Hola, quiero dar mi opinión. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Bueno, me presento primero que todo. Mi nombre es Elías Castillo, soy de la iglesia de Licanray. Y esta es mi ¿Sí? primera clase que estoy con ustedes, así que un gusto compartir este tiempo. Que el Señor les bendiga. Yo creo en lo personal que el hombre por sí mismo, por el hecho de que es pecador y está en pecado, muchas veces su propio pecado y sus propias concupiscencias no dejan someterse al mismo hombre, primero a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y a las autoridades que Él ha puesto en medio nuestro. Esa es como una opinión personal. Ok. Bien, bien. Debido entonces a la corrupción del hombre, se ha llegado entonces a esto de que tenemos tantas cosas. Bien, puede ser, bien. ¿Qué más? ¿Qué aspecto crítico tú ves? Yo también creo que va una parte por el ego de las personas, el ego del hombre, el ego de los líderes, de no, no, yo tengo la razón, la teoría que yo tengo es la correcta y cada uno quiere irse por su lado, por su propio ego. De hecho, dentro del mismo centro bíblico, cuando la iglesia se han dividido, ha sido por un tema de ego, por un tema Bien, de división de la iglesia, de no estar de acuerdo con algo y me voy y fundo otro grupo. Y ok. así ha pasado. Lo hemos Bien, visto en la práctica. bien. Tenemos entonces un asunto de ego, de que la persona
No me gustó, me voy y armo mi propia cosa, algo así. Bueno, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa ustedes ven? Pastor, Pastor. A ver, vamos a ir con Adrián primero y luego con Ok. Manuel. Y luego Manuel, ¿sí? Está bien. Ya, bueno, durante la lectura lo que siempre vi era un patrón común, donde siempre cuando la iglesia estaba en dificultades que dependían del Señor, era cuando la iglesia en realidad proliferaba correctamente. Pero cuando tenía el favor y estaba en buena posición, desviaban la mirada de Cristo y ponían la mirada en los hombres. Y eso Bien, obviamente hace que las denominaciones surjan porque quieren hacer algo que les acomode a lo que ellos quieren, a cómo quieren vivir. Y de esa bien. forma surgen las diferentes doctrinas que no son, quizás muchas de ellas no son bíblicas. Cuando Adrián comenta eso, ¿qué viene qué cosa bíblica viene inmediatamente a la cabeza de ustedes? ¿Qué tiempo? Que cuando la cosa anda mal, se busca a Dios, y cuando la cosa anda bien, entonces hacemos lo que queremos. Bueno, ya lo dije 10 veces, Jueces, pero es un poco eso, es un poco eso, ¿sí? Jueces, Eh, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. sí, bien, ok, jueces, sí. ok, bien. Manuel, algo que quisiste comentar. Sí, bueno, la interpretación igual, vi varias, como bueno, le puse desde al final, que igual me faltó la interpretación y escribirlo en mis comentarios. Primero que todo cambió mi cosmovisión, y yo creo que dentro de la cosmovisión en ese momento que se estaba viviendo en todos los tiempos buenos y los tiempos malos, eh, siempre se buscó el bien terrenal, y eso me fijé mucho, el bien terrenal primero y luego dedicarse a las escrituras, que era lo que como partió nuestra iglesia. Ok, Eso, bien, bien. Es como interesante el tema. Yo sinceramente le voy a dar mi punto de vista. O sea, yo comparto con ustedes lo que han puesto, que Dios, a pesar de todo, la palabra de Dios siguió corriendo, a pesar de todo hubo gente fiel, a pesar de todo hubo iglesias o hermanos que se mantuvieron en el camino del Señor. O sea, eso uno lo comparte y uno sabe por qué al final la iglesia es de Cristo, ¿cierto? Ahora, que Cristo haya permitido eso no significa que esté bien. No sé si me explico. Porque este es el punto crítico, y eso es lo que yo quería un poco que ustedes vieran este tema de historia de la iglesia, porque a veces se enseña la historia de la iglesia como algo bueno. No sé si me explico. No desde la crítica hacia la iglesia, sino de lo que hemos sido durante los siglos. Partimos sin nombre, partimos sin ¿cómo se llama? Sin templos, partimos sin denominaciones, partimos sin sociedades, y en el tiempo, y como que vamos aceptando que todo eso, y hasta el día de hoy tú ves que siguen surgiendo sociedades, siguen surgiendo denominaciones, ¿por qué? Y saben que para mí es como triste, o sea, yo les planteo un poco desde mi punto de vista, ¿sí? Cuando yo, un poco de tristeza y un poco de molestia a la vez, porque veo que no es la iglesia que Cristo tenía en su mente. Primero que nada, o sea, la historia de la iglesia, ¿sabes lo que me muestra a mí? Me muestra el fracaso de la iglesia, no me muestra su éxito, ¿me entienden? No me muestra que ha sido bueno, porque cualquier persona que lo lee, como ha dicho Manuel, un inconverso, lee esto con su visión de inconverso, ¿qué es lo que lee? ¿Qué es lo que lee? A ver, desunión, desunión, eh, está egoísmo. exactamente lo que han dicho ustedes. O sea, desunión, una búsqueda terrenal, el ego. Esto es lo que lee un inconverso, porque su cosmovisión dice, a ver, léete esto y dame tu opinión. Entonces, oye, pero parece que la iglesia del Señor, o la iglesia de ustedes, ha pasado por tiempos como muy complicados, al punto que parece que casi se desaparece con tanta cosa humana que ha habido. Entonces, por eso es que cuando se lee la historia de la iglesia, hermano, si no se lee con la reflexión que corresponde, simplemente es un dato estadístico. No sé si me explico. Es un dato de nombres de iglesia, los wesleyanos, los luteranos, los bautistas, la UCB, y hay los pentecostales, y los carismáticos, y y todo el mundo, todos los nombres que queramos ponerle. Pero si no hay una reflexión profunda, vamos a entender entonces que el problema estaba en el liderazgo. No sé si me comparten eso.
El problema no está en Cristo, porque Cristo planteó la iglesia desde el principio de una forma muy clara, lo que él quería para su iglesia y con su gente. Más encima después nos reveló, nos dio a través de la inspiración de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, nos da la historia de la iglesia ahí sucintamente, por supuesto, en el libro de los Hechos, 30 años en pocos capítulos, por así decirlo, pero y después más encima se viene ya cómo lo podemos organizar una iglesia, cómo podemos tener un liderazgo básico, efectivo, como era el ancianato y el diaconado, eh, pero después te das cuenta que la iglesia hizo un montón de cosas y que hoy día la sigue replicando. No sé si me explico. O sea, no hay a ver, nos paramos acá, hermanos líderes, ¿qué estamos haciendo con la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, si empezamos a ver, lo vamos a ver esto en la administración de la iglesia en un par de semanas más, ¿sí? Cuando toquemos, ya comencemos con la administración. Tú te vas a dar cuenta que tú tomas todo lo que se hace en una iglesia, es cosas pero que no tienen nada que ver con lo que Jesús tenía en su corazón, ni en su mente por la iglesia. Pero pensamos que es bueno, porque bueno, está dentro de la iglesia. Ahora, una vez más quiero decir esto. Que Jesús lo permita no significa que esté bien. Entonces, acá es donde entra el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo está formando hoy día la iglesia? ¿Qué tipo de liderazgo somos? ¿Me entiendes? Y uno dice, no, pero es que no podemos ir en contra de los antiguos, porque los antiguos, si nadie está hablando de ir en contra de nadie, está simplemente de ir a la escritura y que esa escritura que es tan clara nos dirija. No sé si me explico, hermanos. Pero parece que no es suficiente. ¿Entienden? Como que es muy... pero hermano, es que es muy básico esto de tener ancianos y diáconos. Como que... Pero aquí falta el superintendente de la escuela dominical, falta el líder de alabanza, falta el encargado del ministerio de misericordia, falta multimedia, falta esto, falta un montón de cosas. Pero si todo eso puede estar, nadie dice que no debe estar. El problema es dónde queda Cristo en todo esto y su plan por la iglesia y dónde ahora está el plan del líder en llevar a esa iglesia a donde él quiere que y cree y tristemente cree en el Señor que es así. Hoy día nos toca hablar sobre el carácter del líder y hoy día en mi lectura personal estoy en Samuel y hoy día encontré algo que fue tan muy interesante. Cuando ya Saúl pierde, cuando es desechado por Dios, ustedes saben, Dios toma a David, lo unge, y en el corazón de Saúl hay una guerra muy tremenda en contra de David que lo quiere matar un par de veces, ¿cierto? Ustedes recuerdan la historia. Bueno, y fue interesante que ambos creían que Dios los estaba ayudando. Uno decía, porque estaba en Keila, creo, por ahí iba a ir, los filisteos habían ido, y David va a ayudar. Y pregunta, ¿iremos? Pregunta al Señor, ¿iremos? Y se dice, sí, hay que ir, que sí, vamos a derrotar, sí, van a ganar. Y ganaron la batalla contra los filisteos. Le fue dado aviso a Saúl que David estaba por ahí cerca y Saúl dice, Dios me entregó a David ahora, como diciendo, ahora me dio la oportunidad de matar a David. Y pensé que interesante la visión de ambos líderes. Ambos, ambos creyendo que Dios le estaba ayudando, uno para matar al otro y el otro pidiendo ayuda para ayudar a la gente que estaba siendo atacada por los filisteos. Obviamente entendemos que la verdad estaba eh, bajo David en ese momento, pero ahí tienes un líder como Saúl que no entendió su tiempo, no entendió su liderazgo. Para él era de Dios ir a matar a David y era de Dios que lo puso en bandeja, por así decirlo. Entonces, La, la- por eso yo quería leer sus comentarios en cuanto a la historia de la iglesia y cómo eso afecta a nuestra propia congregación. Cómo afecta eso, cómo estos
hoy día ya miles de iglesias, miles de congregaciones, miles de nombres, denominaciones, sociedades y todo lo demás, se siguen sectorizando y la iglesia se sigue dividiendo. Ahora, no estoy hablando de una unidad ecuménica. Entienden esto, ¿verdad? Entendemos lo que es ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo es juntar distintas iglesias, distintos sectores, incluso no cristianos, para que caminen en un solo riel. Y no es así. La unidad que quería Jesús era totalmente distinta. Era una unidad basada, primero, en la palabra de Dios, en la unidad que había entre él, el Padre y el Espíritu Santo, esa comunión perfecta que había replicada en sus discípulos, para que esa iglesia mostrara justamente la comunión que había entre la Trinidad y que iba a ser parte de la iglesia local. Entonces, déjenme ver ahora, quiero mostrarles, no mostrarles, sino que trabajar un poco con ustedes ahora, lo que sería el hecho de que nosotros veamos este tema del liderazgo, pero del carácter. Porque hoy día, como les dije, tiene que ver con el tema del carácter, ¿sí? Entonces, yo quiero basar esto en una persona que uno dice, eh, voy a tomar el caso de Pablo, y uno dice, el caso de Pablo es interesante, sí, es muy interesante, porque Saulo, siendo un hombre judío, un líder, ya un líder, ustedes saben que Saulo no era cualquier persona, era una persona que realmente amaba, hablemos así, a Jehová, como pasaba con Saúl, por así decirlo, amaba a Jehová, tenía distintas características, hasta que Dios tiene que tratar con su carácter, no con sus hechos. Primero, Dios quiere tratar con el carácter del líder. Entonces, por eso yo quiero establecer en esta clase el carácter que nos va a llevar a una obra efectiva, de una obra que realmente tiene sentido para Cristo, más que para el líder, ¿sí? 5 puntos que quiero tratar con ustedes son procesos, y le he puesto este nombre, ¿no? Carácter del líder moldeado por Dios. Y el primero sería el proceso de ser moldeado, es para todos, es decir, todos tenemos que pasar por este ser moldeados por el Señor. Segunda cosa es el proceso de ser moldeado requiere ayuda, es decir, no puedo hacerlo solo, requiere ayuda, cosa que justamente va en contra de lo que hemos establecido, ustedes han dicho en cuanto al ego, yo lo puedo hacer, etcétera. También el proceso de ser moldeado conlleva dolor, esto nos va a doler. El proceso de ser moldeado tiene propósitos claros y por último el proceso de ser moldeado dura toda la vida. Esos 5 puntos yo quiero tratar con ustedes hoy día, ¿sí? No se preocupen, si alguno después quiere que yo les mande este material por privado, me lo piden, ¿sí? Me lo piden. Eh, pero son estos 5 puntos que creo que son necesarios que tú como líder, si ya estás en el liderazgo o estás apoyando al liderazgo, estés consciente de esto. 5 cosas que son procesos. Por eso cuando se habla de liderazgo, no se habla de que yo hago un curso de liderazgo y ahora soy líder. ¿Se entiende? Es como, alguien de ustedes, ¿no? Nadie en este caso. Si tuvo un hijo, sí, ahora soy mamá. Sí, soy mamá. Es verdad que es mamá. Pero esto comienza, ¿o no? Ahí comienza cuando ya se gestó y pum, sale el bebé. Claro que ella parece es mamá, pero parece que sigue siendo mamá. Y parece que va a seguir siendo mamá hasta que se muera, ¿o no? No hay alternativa, los que somos más viejos acá. Parece que yo soy el más viejo. Bueno, yo que soy más viejo que todos ustedes, todavía soy papá. Papá de una mujer de 35 años, y una de 30 y uno de 18. Todavía no sigue sufriendo o alegrándose como papá. Entonces el liderazgo, hermanos queridos, no es que uno completa un curso y ya está, ahora soy líder, o como el discipulado, ¿entienden? El discipulado no pasa porque hago un curso de discipulado y soy discípulo. No, es comenzar a caminar con el Señor, ¿sí? Bueno, veamos estos 5 pasos que son muy importantes. Primero es el proceso de ser moldeado, dijimos, es para todos, para todos, ¿sí? Y quiero llevarte allá a un par de versículos bíblicos que nos van a ayudar a entenderlo. Hechos, capítulo 7, ah, versículo 60 al capítulo 8, versículo 3, ¿sí?
Hechos 7, 60 al 8:3, ¿sí? Son poquitos versículos. Y después 1 Timoteo 1, 13 al 16, ¿sí? 13 al 16. Dice Hechos 7, 60 al 8:3. Y puesto de rodillas, eh, está hablando cuando estaba ya Esteban, da un gran discurso apologético y es muerto. Dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sí, esto ya es sabido por ustedes. La vida, parte de la vida de Saulo de Tarso. Un hombre, y ya esto lo hemos visto quizá en nuestra clase, la palabra asolar, que aparece allá en el versículo 3, capítulo 8, versículo 3, donde dice que Saulo asolaba en la iglesia, es la figura de un cerdo salvaje que entra a un lugar, a un predio donde hay verduras y rompe todo y deja todo ya inservible. Esa es la idea del asolar que se toma en la escritura en el original, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía este Saulo? Hacía eso, destruía todo lo que podía, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los ponía en la cárcel. Este era Saulo. Capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante, hasta el 16 solamente. Dice, habiendo yo sido antes, y esta palabra antes es muy clave, es clave. Hay muchos antes en la escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, lo que éramos antes, lo que hicimos, lo que fuimos antes, etcétera. Saulo lo entendió muy bien. Habiendo yo sido antes blasfemo, ahora, ¿quién escribe aquí? Ya es Pablo. Ya Pablo Dios, Cristo le había cambiado el nombre. Antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia, porque lo hice por ignorancia, dice, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo, esto es importante, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. No, no es tiempo para que yo les predique, pero quiero que ustedes vayan viendo la escritura. Por eso que este proceso de ser moldeado es para todos, no es para algunos. Es para todos. Ahora, aquellos que están dedicándose al liderazgo, obviamente que va a tomar un poco más de peso. Va a tomar más peso que aquel que no va a tomar un rango o pero apoyar al liderazgo va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué está diciendo todos estos dos textos? Primero, que era un fanático religioso. Segundo, que era un asolador, era un destructor. Tercera cosa, un hombre que estaba cegado de rabia porque estaban yendo en contra de los principios de Jehová. Era una persona que esa ceguera lo llevaba a ser inmisericordia, lo llevaba a ser cruel y obviamente que aquí está el tema del legalismo. Él quería que se cumpliera la ley, ¿sí? Que se cumpliera la ley a toda costa. No importaba el cómo, con tal que se cumpliera la ley. Por eso cuando uno ve esto, fanático religioso, asolador, destructor, ciego de rabia, inmisericordia, cruel, legalista, uno entonces se da cuenta, todo el mundo necesita esto. Todo necesitamos este proceso de ser moldeado. Porque quizás nosotros no fuimos quizás tan rabiosos, por así decirlo, en cuanto a otras religiones. Pero sí quizás éramos muy fanáticos de la religión que teníamos. ¿Me entienden? O éramos muy legalistas también, etcétera. O sea, hay cosas que pueden estar ahí presentes. Segunda cosa, en el carácter del líder. Primero, que es para todos. Segunda cosa es que el proceso de ser moldeado requiere ayuda. Requiere ayuda. Y aquí es donde nos encontramos con lo que podría ser la segunda cosa importante. Primero, porque en la primera parte, en el primer, que es para todos, uno tiene que entender que necesita
ya uno no puede por sí mismo. Pero acá esto de requerir ayuda. Volvemos a Hechos capítulo 9, ¿sí? Ahora, Hechos capítulo 9. Está con todo esto en su corazón, Saulo, con rabia, con ceguera. ¿Qué hacen estos cristianos yendo en contra de la ley? ¿Qué hacen ahora con este Cristo? Y con muchas preguntas, los pies, había visto muerto allá a Esteban a los pies a sus propios pies, y no le causó pero nada. No dice la escritura que él algo ocurrió en su corazón, nada. Él estuvo de acuerdo. Esto es lo que la escritura nos dice, ¿sí? Bien. Ahora, en esta ayuda, lo primero es, uno tiene que entender como líder que necesita ser ayudado. Y hermanos queridos, este punto es muy importante porque hay gente que cree que por ser líder no necesita ser ayudado, sino que él tiene que ayudar a otros. Pero no es así. El líder, la persona que está pensando el carácter del líder, pasa primero que yo soy uno que necesita el liderazgo, podría decir a alguien, por lo tanto necesito darme cuenta que requiero de otros. Ahora, dice capítulo 9 versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Hechos 9 6. Y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Acá, hermano, esto es el trato. El trato que no nos gusta. Pero acá todavía no tenía Saulo ni sabía qué es lo que, no entendía lo que estaba pasando. Eh, Porque ahora él iba con otra misión. Él tenía en su cabeza otra cosa. Y se encuentra, y hay un encuentro con el Señor, que el Señor viene a él. Bueno, primero, él no sabe dónde ir. Él no sabe a dónde ir. Él queda ciego. La segunda cosa es que él no sabe qué hacer. Y la otra cosa es que él no sabe qué vendría. Eran tres cosas importantes que probablemente estaban surgiendo en la cabeza de él. Dios, ¿dónde voy? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué viene por delante? Bueno, un líder es aquel que no fanfarronea. Tampoco, puede ser una terminología de Argentina, tampoco se hace el canchero. De que, no, aquí ya, ¿quieres ser líder? Sí, hermano, ya, ¿qué hay que hacer? Yo a este tipo de líderes le tengo un poco de temor, porque los cancheros normalmente no terminan tan bien. Y no solamente no terminan bien ellos, sino que hacen que otros no terminen bien. Acá, Saulo, no entendiendo nada de liderazgo, porque no se le había dicho nada de liderazgo, empieza con un encuentro con el Señor. Nada más. Y ese encuentro era para decir a Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y él dice, el Señor le dice, "Eh, estás yendo contra la iglesia, estás yendo contra mí. Ok, tras esto viene, la primera mirada es hacia uno. Tú como líder, futuro líder o apoyando un liderazgo, tienes que tener la humildad de decir, necesito ayuda para liderar. Necesito ayuda. De, Primero es eso, antes de pensar en hacer algo, en ayudar al otro. ¿Me explico? Primero es necesito aprender, ser moldeado, ser fogueado, para recién poder avanzar. ¿Qué ocurrió después? Viene la ayuda de otros, pero la ayuda del otro no va a ser efectiva si primero yo no me doy cuenta que necesito ayuda. ¿Me explico, no? Porque la ayuda... Pregunta, perdón, ¿se puede Sí, preguntar algo? sí, sí, Cuando seguro, usted seguro, habla seguro. ahí, sí, cuando usted dice que se necesita ayuda, esa ayuda nosotros debemos pedirle al Señor, ¿cierto? Que Él nos ayude
a que forme ese líder en nosotros, ¿cierto? Esa es una parte. Esa es la parte de la intimidad, de la comunión entre el líder y Dios, ¿cierto? Esa relación que tiene que haber entre tú y el Señor diariamente. Tiene que ver con ese corazón que necesita de Cristo continuamente, que necesita del Señor continuamente. ¿Estamos? Y eso nos va a llevar entonces a que en forma humilde pidamos también ayuda, recibamos también ayuda de otros. Y yo sé que los encuentros que hacen ustedes a veces en Lican Rayo, lo que hacen en otros eventos con los que son ya están en la parte pastoral, se juntan. Bueno, uno de los fines debería ser eso, debería ser justamente cómo seguimos avanzando. ¿Para qué? Porque el liderazgo, una vez más, no tiene que ser que una persona es buen líder, tiene que ver si ese líder está siguiendo los pasos de Cristo en cuanto a la iglesia que Cristo tiene en su mente. ¿Se entiende? No es ser buen líder por ser buen líder, sino una persona que tiene como modelo a Cristo, porque Cristo tiene claro en su mente qué quiere Él por su iglesia. Por eso es que Él tomó a esos 11 discípulos, 12 discípulos. ¿Sí? Pastor, Bien, sí, tengo una consulta. Sí, sí, más que nada un comentario, porque de repente a lo mejor se puede caer también en que uno al saber cómo hacer las cosas, el tratar de hacerlas bien, también uno puede tener el temor, ¿no es cierto?, que otros también hagan cosas. sí. Bueno, eso ya tiene que ver con, si te entendí bien, uno de los problemas que hay en el carácter del liderazgo de algunos líderes es el tema de que ven mucho, eh, sienten que hay mucha competencia, puede haber competencia de otros. Voy a usar un término chileno que me van a entender de inmediato, ¿sí? Algunos líderes temen que les arruchen el piso, ¿sí? ¿Se entendió, verdad? ¿Por qué? Porque les cuesta ver que otro crezca. Y en vez de apoyar a veces a ese otro que crezca, entonces algunos líderes en su inmadurez, en su no dependencia del Señor, en vez de ayudar para que siga creciendo como pasó con Priscila y Aquila apoyando a Apolos, colocan trabas con tal de que esa persona no surja demasiado, no haga sombra, por así decirlo, a un líder, ¿sí? Pero eso ya entra justamente en el tema del moldeo del carácter, ¿me entiendes? Es lo que pasó con Juan. A Juan le dijeron, oye, pero tus discípulos se están yendo tras Jesús. Y Juan dijo, ¿en serio? No, no dijo eso. Juan dijo, está bien, que vayan. ¿Por qué? Porque iban a ir al líder más seguro que tenían, que él. Porque Juan se conocía. Juan sabía su era imperfecto, sabía que era pecador, y si iban a Cristo, estaban entonces con el líder perfecto. Por eso era necesario que él menguase y que Cristo creciera en ese sentido. ¿Sí? Bueno, gracias, hermano. Aquí Cristo pone inmediatamente a un hombre llamado Ananías, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? Bien, es interesante el texto porque cualquiera podría decir, sí, pero hermano, aquí estamos hablando de un nuevo creyente, no estamos hablando de un líder, estamos hablando de una persona que está recién creyendo. ¿Sí? Y tendría toda la razón para decir eso. Solamente que fue tan perfecto lo que hizo el Señor con un hombre que lo toma desde cero para llevarle a donde lo llevó. ¿Sí? Y eso, porque a veces uno cree, uno dice, no, pero a ver, voy a colocar un ejemplo, no. Yo conozco a Jesús. Entonces, doy por hecho que Jesús está bien, porque lo conozco. ¿Entienden? Pero puede ser que Jesús no esté bien. Hablo de Jesús Quintana, no hablo de Jesús del Señor. ¿Por qué? Porque la presuposición puede ser errónea, ya sea para mal en ese sentido, porque puedo presuponer que todos mis líderes están bien.
Y resulta que la historia nos muestra, y les muestra a ustedes, que no todos los líderes estaban bien de repente. Y que uno puede seguir siendo líder aún en pecado, aún con pecados fuertes. Y, y algunas iglesias, y alguna gente de iglesia, eso dice, pues, bueno, pues está bien, o sea, y no, no está bien. Entonces, acá nos encontramos con quién? Un Ananías que luchó. Acá no le coloqué la parte donde él luchó, Ananías con él, porque Ananías luchó en su corazón. Señor, pero ¿no es este el que está haciendo estragos con tu iglesia? Sí, anda, anda. Y le va a mostrar a él la importancia que el moldeo necesita ayuda. ¿Para qué? Para bendecirnos, para sacar cosas. En este caso hubo sanidad de la vista, puede ser sanar alguna herida que haya en nosotros, para formar a Cristo en nosotros y para enseñarnos su palabra. Son cuatro cosas básicas que necesitamos ayuda. Necesitamos bendecirnos. Necesitamos que alguien nos escuche, eh, alguien que te escuche, alguien que sepa de ti. Hay líderes que son totalmente, tienen una muralla y son impenetrables, porque no quieren ser vulnerables, porque creen que ser vulnerable es malo. No, pero ¿cómo van a saber ellos que yo lucho con esto, con esta situación de, no, no, ya no estoy orando siempre por mi congregación? Supongamos que un pastor diga eso. No va a faltar el más que, oh, pero mire, el pastor, ¿cómo no está orando por nosotros? Entonces, hay muchos pastores líderes que no dicen sus luchas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermanos queridos, estamos dentro de una iglesia que no fue educada a que seamos vulnerables. Tristemente somos una iglesia formada en el juicio. Y después del juicio, eh, a veces recién preguntamos, ¿qué pasó? O nos ponemos en base a tomar ciertos comentarios. Por eso, Saulo tuvo que ser ayudado y trajo mucho dolor. Y yo quiero mostrarte esto en el capítulo número 9 en adelante, versículo 8 en adelante. Entonces, Saulo se levantó de tierra. Voy a volver un poquito antes de lo que cuando él queda ciego. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie tras el encuentro con Jesús. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Respuesta muy, muy, muy cristiana, ¿cierto? Aquí estoy. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era con quien estaba hablando Jesús, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, que en el versículo 10 había dicho al Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, esa fue la respuesta de este hermano, Ananías. Versículo número 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es interesante porque Ananías le está recordando al Señor lo que el Señor ya sabía de Saulo. No es que el Señor se enteró ahí por boca de Ananías. ¿En serio, Ananías? Así es. No, sería, no podemos pensar así. Y acá Ananías habla con Jesús como diciéndole, parece que tú no sabes quién es este hombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, ah, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, hermoso lo que le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nunca estuvo solo. Desde su conversión en adelante, Saulo nunca estuvo solo. Ahora, ¿por qué este punto, este tercer punto es importante del dolor, hermanos? Porque un verdadero líder que quiere tener el carácter de Cristo, va a tener que morir. Quiéralo o no, va a tener que morir. A cosas que uno puede pensar son muy básicas o cosas que son muy grandes, no importa. Pero acá hay cosas en las cuales Saulo tuvo que aprender, tenía que aprender con dolor. Y una de las primeras cosas que él tuvo que aprender con dolor fue ser humillado. Lo primero que el Señor hace en su vida es humillarlo. Yo dice, hermano, pero Dios no es un Dios que humilla a la gente, o el Señor. Y déjame decirte que sí. Para ser humilde, tenemos que ser humillados primero. Por eso que el ególatra, el altanero, el soberbio, no resiste la humillación, sino que él humilla. Y de esto se trató el discipulado de Cristo. Ver a sus discípulos. Y acá tienes a uno donde lo humilla a Saulo y le muestra quién es él, Saulo, su propio corazón, y ante quién estaba. Y en esa humillación, hermanos, trae como varias cosas en cadena. Lo segundo es la impotencia. Es la impotencia de verse ciego, de no saber de dónde ir y estar ahí, escuchando solamente. Ahora el gran Saulo. Creo que tú pienses en esta imagen que está relatada ahí. Un hombre fuerte, un hombre que arrastraba a la gente, la sacaba de las casas, la arrastraba a la cárcel, era como un cerdo salvaje, sin misericordia, cruel, legalista, abusaba o no abusaba, tomaba la ley y la usaba con tal fuerza que no le importaba el sufrimiento de nadie. Ahora era humillado, ahora era un hombre totalmente impotente. Se acabó, no había fuerza, no había poder en su mano. De esto se trata, el dolor. Y un líder que no está dispuesto a esto, hermano, no va a servir como líder, porque va a seguir creyendo que tiene que estar siempre arriba, que siempre tiene que estar dictando cosas, que nunca se puede equivocar, que nunca puede fallar, que nunca le puede faltar la fuerza, que no, no funciona así. Pedro, no es que fue humillado por el Señor, pero a Pedro se le dijo, no, Pedro, tú no vas a entregar tu vida por mí, tú me vas a negar, Pedro. No, bastó una mirada, nomás, una mirada. Y los teólogos han tratado de interpretar esta mirada, la han puesto, y han hecho predicaciones de la mirada quizás de Jesús a Pedro, pero nadie sabe. Solamente Pedro supo. Y eso conllevó que él llorara amargamente. Vemos en este moldeo del dolor, la humillación, la impotencia y también vemos ahora la dependencia. Porque este Saulo
tuvo que ser tomado del brazo y ser llevado a una casa. El gran Saulo, el gran Saulo humillado, el gran Saulo impotente, el gran Saulo ahora dependiendo de otra persona que lo llevara a una casa. Hermano, esto es carácter. Ese es el trato, el carácter a lo que un líder tiene que llegar. Dios no va a usar exactamente lo mismo que usó con Saulo. Claro que no. No va a caer ahora a tierra quizás de esa manera. Es otra forma. Pero los pasos son muy parecidos. Cuarta cosa, en este dolor él tuvo que aceptar la soledad. Él estuvo allá, en esta casa, orando, en la casa de una persona llamada Judas. Y no es que estaba solo físicamente, ¿entiendes? Estaba ahí, él oraba, pero no había nadie ahí. No se dice que, dice simplemente que fue a la casa de Judas. No podemos decir si era creyente o no Judas. El texto no lo dice. Solamente que estuvo ahí por 3 días. Hablemos así, solo. Y versículo 18 y versículo 19 nos muestran la quinta cosa y que es el cambio. De esto se trata todo. Cómo Dios, como Cristo, y usó todo esto para que surgiera un cambio, una transformación en el corazón de este líder judío para que llegara a ser un líder cristiano. Por eso leímos antes, yo era esto, yo fui blasfemo, injuriador, y hablando de Cristo y de su iglesia. Lo hice por ignorancia, dice, en incredulidad. Y el judío tenía algo muy importante dentro de su teología. El judío creía que los sacrificios, holocaustos cubrían el pecado. Ellos lo creían. Pero había judíos que realmente se daban cuenta que esto no era suficiente. Y ellos, estos judíos, tenían en su mente el hecho que el pecado todavía estaba ahí. Se daban cuenta que esto de los animales cubrían nomás el pecado, pero no lo quitaban. Y Saulo tenía esa conciencia. Por eso él vuelve a eso. Yo soy el primero. Cuando tú lees el texto de Primera de Timoteo, dice, lo hice por ignorancia, ¿cierto? Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y él dice, fui recibido digo, por la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y después dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ves lo que está hablando Pablo? Está hablando ya después del año 60. Él no dice fui, no dice era, dice, según lo que está escrito, soy. ¿Por qué? Porque para un verdadero judío, el pecado estaba ahí. No es que no se sabía perdonado, él se sabía perdonado. Él habla de la misericordia, la clemencia que el Señor tuvo con él, pero sabía el peso del pecado. Y eso lo llevó a que lo que hemos visto recién, a la humillación, a la impotencia, la dependencia, a la soledad, fuera algo que él siempre mantuvo presente. No olvidó su pasado, ¿entienden? No es que él recordaba los pecados, no, él no olvidó su pecado primario, que era esto.
No lo quería olvidar. ¿Por qué? A ver, ahora les pregunto, ¿por qué no quería olvidar esto? ¿Por qué él dice, yo soy el primero de los pecadores? ¿Por qué todavía no lo colocó en pasado? ¿Por qué? No se quería enaltecer. Ya bien, no quería enaltecerse. ¿Qué más? Porque si no, no sería humilde, pues, sería orgulloso pensar que no sigo siendo pecador. Ya, bien. Iría con una actitud soberbia. ¿Saben? Esto tiene que ver con lo que se planteó al principio. Saulo conocía su corazón y él necesitaba recordar esto, porque el día que él lo olvidara, entonces ya sabía que Cristo no iba a ser su referente, iba a ser el mismo. Y eso es lo que ocurrió en la historia de la iglesia. Cristo dejó de ser el referente y el hombre comenzó a ser el referente. Y eso hizo entonces que la iglesia tomara posiciones humanas y fuera de tal manera humanizada la iglesia que Cristo quedó a la puerta. ¿Se acuerdan de este pasaje famoso de Apocalipsis 3:20 que se usa para evangelización? He aquí estoy a la puerta, ¿se acuerdan? Y llamo, el que oye mi voz y todo lo demás, y se usa para evangelismo. Y no es un texto evangelístico. Está hablándole a la iglesia. Era la iglesia que había dejado la comunión con su Señor y lo había dejado literalmente fuera de la puerta de la iglesia. Por eso él dice, aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré, hablando de la comunión, de esa comunión que vuelve a restablecerse entre el Señor y su iglesia, entre el Señor y su liderazgo, porque las iglesias, estas cartas fueron dadas a los líderes de las iglesias. Esa iglesia ya no dejó de ser la iglesia de Cristo y pasó a ser la iglesia de un hombre o de hombres, ¿sí? Hermano Alejandro, dígame. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿No me escuchan bien? Sí. Sí. Ya. Sí, respecto de esa reflexión, hay algo que me llama mucho la atención en todo esto que ha sucedido también en la historia, del desarrollo de esta historia pública de la iglesia, Ujú, y es que cuando uno piensa en el pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, y uno se fija en toda esta serie de infidelidades que tuvo a lo largo también de su historia, de su desarrollo, después de tener caudillos, tener rey, tenemos el caso del rey David, y tenemos todo un desarrollo donde el pueblo fue gradualmente recibiendo más luz de parte del Señor a través de los profetas. De alguna manera podríamos decir que el pueblo tuvo, por lo menos su liderazgo, un tremendo caudal de conocimiento, ¿no es cierto? ujú, Conocimiento que en muchos casos ni siquiera les permitió ver la promesa cumplida en el nacimiento y en la obra de Jesús, ¿no es cierto? ujú, Pero en el caso nuestro, o en el caso de la iglesia, además de haber sido redimida, le ha sido dado el Paracleto, o sea, nos ha ujú, sido dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces lo que me llama la atención es que si bien el pueblo fue infiel, aun cuando conocía los mandamientos de Dios, conocía su justicia y su mano poderosa, en el caso nuestro, que conocemos a nuestro Señor y tenemos el ujú. Espíritu Santo, Sí. el mismo pueblo que ahora tiene Espíritu Santo, que es lo que el judío anhelaba, por lo menos judío piadoso, aún así sigue cometiendo los mismos errores y se sigue apartando de su Señor y seguimos en este, una vez más, ciclo de infidelidad, teniendo Espíritu Santo. Y Ok. eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, gracias Alejandro, porque creo que la reflexión es muy interesante la que has hecho.
Y algo más para agregar es que ni siquiera la iglesia del primer siglo, de los primeros siglos, tenía toda la escritura completa. O sea, estamos hablando que recién del año 395 después de Cristo tienen todo la iglesia tuvo el canon completo del Nuevo Testamento. Entonces la responsabilidad justamente fue mayor. Es mayor hoy que ayer. No es que justifique lo anterior, ¿se entiende? Es lo que ha dicho Alejandro, sino que nos hace más responsables. Y deberíamos tener una conciencia distinta de cómo tratamos a la iglesia del Señor, que es su esposa. Y allá viene el tema, cómo nosotros debemos avanzar. Pero si no tenemos líderes que entiendan estos procesos de moldeo, eh, una vez más vamos a hacer lo que creemos que hay que hacer y no lo que el Señor quiere de su iglesia. Roberto, ¿algo quieres decir? Sí, pastor. Eh, Buenas noches a todos. Me perdí un poco con los puntos, los 5 puntos. No sé si llegó a los propósitos claros o no. Ahí No, no, perdí todavía no. el hilo. Estamos en Ya, ya. la parte del dolor todavía. Sí. Ya, ya. Yo pensé que había avanzado y pensé que me No, había no, perdido. Así que, ya, ya. no, Eso era nomás. no, Gracias. no, todavía no estás perdido, hermano, todavía estás. Ok, Eso es Jesús, bueno, eso es bueno. Quiero Jesús. aprovechar el pase que me hizo anteriormente, pastor. Eh, Leyendo el libro de los Hechos, en capítulo 9 también vemos a Ananías, ¿no? Como que ya es discípulo del Señor. Ujú. Y con el comentario que dice, eh, Señor, eh, he oído acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos. Seguro que, como preguntándole al Señor, seguro que quieres que yo vaya. Mm. Y el Señor le dice, ve que es mi instrumento. Entonces, eso también nos debería impactar a aquellos que somos líderes en la iglesia, porque sabemos que Dios nos insta a, a poder hacer discípulos, ¿no? De una manera. Y esto es un ejemplo claro porque vemos que Ananías eh, recibió el mensaje claro del Señor, cómo debería haber actuado eh, de una forma directa con Saulo en este caso, y de una vez llega y dice hermanos, hermano Saulo. Entonces, una clara, digamos, un claro trato con el Señor también con Ananías, ya Tal siendo cual, discípulo del Señor y con el recién Saulo que apenas está comenzando. sí, tal cual. Gracias a Jesús. Vemos la sumisión también. Vemos la sumisión y obediencia de Ananías como discípulo del Señor. Porque él podría ser negado, y dice, no, Señor, yo no voy a ir. Podría haberlo dicho, no voy a ir. Y haberse puesto así serio con el Señor. Pero obviamente tenía el Señor delante de sí. ¿Entienden? Y fue una visión. Ah, entonces uno dice, es interesante esto de cómo te humillas delante del Señor. Y porque Ananías en el fondo quería zafarse del tema. Porque era como ir a ayudar a alguien que hace mal. O sea, no tiene sentido. Es como nosotros ayudaríamos a alguien que nos ha hecho mal y nosotros sabemos la respuesta bíblica. La respuesta bíblica es que tenemos que amar a nuestros enemigos, si nos piden agua tenemos que darle. ¿Me entiendes? Si la capa. Pero en la práctica, en la verdad, verdad, es otra cosa. Entonces, es interesante lo que nos muestra este pasaje, porque los cambios tienen que venir. Y antes de llegar al propósito, claro, ahora sí el punto 4, antes de llegar al propósito, claro, hay que pasar por lo anterior. Por eso es que la escritura no se equivoca. Por eso es que la escritura es suficiente. Mira el propósito, el proceso de ser moldeado tiene propósitos claros. ¿Por qué? Versículo 15 y 16 que fue nombrado. Versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, ve, o sea, anda Ananías. No le dijo nada, no le dijo, Ananías, córtala, yo sé de quién es. No dijo nada. El Señor guardó silencio, no le dice nada a él. Ananías, no, no, simplemente le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y ahí está el propósito, el propósito. El propósito es este, ¿para qué? ¿Para qué fue escogido Saulo?
¿Para qué fue tomado Saulo? ¿Para qué ahora requería ayuda? ¿Para qué fue humillado? ¿Para qué él tuvo que sufrir la impotencia, la dependencia, la soledad? ¿Para qué él tuvo que venir a alguien y decirle, hermano, recibe la vista? Y el hombre ya vio de nuevo y tuvo fuerza, se alimentó. Comenzó ahora a caminar en comunidad, en una comunidad de iglesia. Los discípulos estaban con él. Y este hombre antes en el versículo, Aranías, versículo 15, que no quería, no tenía, le recuerda al Señor todo parte de lo malo que era Saulo. Le muestra el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este era el propósito. ¿Cuál es el propósito entonces del líder? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de un líder? A la luz de la palabra, ¿abrir el templo todos los días domingos? Ah, Mostrar no, al Señor no, Jesucristo. de veras que eso lo hacen los diáconos. Pararse en la puerta y dar la mano ah, y dar un abrazo. Sí, es lindo. ¿Ese es el Como, propósito, pastor, hermana como dijo María? usted la clase pasada, eh, dejar ver a Cristo. Como un hermano le dijo a su pastor, hoy me permitiste ver a Cristo. Ese es el propósito del líder, mostrar a Cristo. Ok, gracias, hermana María. ¿Por qué? Porque pararse en la puerta está bien, porque uno ama a la gente y quiere saludarlo, por lo menos saludarlo, pero no es cierto, no es una realidad que si pasan 50 personas por la puerta, a la entrada o a la salida, las 50 personas no pueden hablar con un pastor, porque no hay tiempo para hablar con 50 personas. Y durante la semana se esperaría que podría haber un trabajo pastoral con los ancianos también, etcétera. Pero acá es donde uno tiene que entender el propósito de Cristo por su iglesia y su liderazgo. ¿Para qué? ¿Para qué llamó a un Saulo? Para que su palabra fuera conocida y lo coloca aquí donde le coloca ser un instrumento divino. Ser un instrumento divino en cuanto a bendición no solamente a los israelitas, sino dice, mira, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, cuando se refiere a gentiles, en algunas partes está mencionada la palabra taetne. Taetne tiene que ver con etnias, tiene que ver con grupos étnicos. Cuando va Pablo, va con Bernabé a Licaonia, ellos son tratados como dioses, como Júpiter y como Mercurio. ¿Por qué? Porque ese grupo no era un grupo israelita, no era un grupo judío, era una etnia distinta. Cuando ellos van a la gente de Éfeso, se encuentran con una ciudad que todo el mundo tenía como diosa, como referente religioso a una Diana de los Efesios. Cuando aparecen los gentiles, tiene que ver con grupos étnicos. Y por eso que de repente en nuestra cabeza cuando se enseña misión en alguna iglesia, grupo étnico es como, todo lo tribal y todo. No, no tiene que ver solamente con lo tribal. Hay grupos étnicos que no usan plumas no, usan distintos atuendos. La cosa es que están lejos del Señor. Por eso que dice acá, la amplitud, mira la amplitud. Gentiles, taetne, reyes, hablando de autoridades, y también de judíos o los hijos de Israel. En otras palabras, un instrumento aprobado por Cristo. De eso se trata el liderazgo. Escucha bien, el liderazgo no está para mantener una iglesia viva.
Porque la iglesia está viva por sí sola. No necesita de alguien que le infunda vida. Si la iglesia es de Cristo, esa iglesia está viva. Punto. ¿Se entiende? No es que esté más viva porque hay un pastor o un anciano. Está viva porque Cristo la revivió, porque Cristo le dio vida. Se espera que el líder haga su obra. ¿Cuál fue? Por qué Jesús escogió a sus discípulos? A ver, Felipe, ¿por qué elige a sus discípulos? Yo pienso que por la incapacidad que veía el Señor en ellos, que podía glorificarse Ya, en ellos. digamos, bien, bien. Sería, digamos, porque los vio débiles. Pero ¿cuál sería el propósito? Esa sería la debilidad que ellos tienen. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿para qué los Por eligió? todo el mundo. Ay, para que dieran testimonio de él, Capítulo 28 de Mateo. La tarea. Los predicar Para había anunciarlo. Bien, cierto. ahora, Comisión. déjenme detenerme aquí un poquito. Siempre se nos dijo que había una gran comisión, ¿cierto? ¿Cuál es la gran comisión? predicar el evangelio y ser discípulo. Ir por el Ya. mundo, ir por el Y mundo. hacer Ir por el discípulos. mundo y tomamos siempre los pasajes de finales de algunos evangelios, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio de la criatura, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo, etcétera. Bien. Pero hermanos, hay una comisión previa a eso, que no se nos predica. Y yo quiero animarte con esto para que cuando lo hagas lo prediques, ¿sí? O lo enseñes, ¿sí? ¿Cuál fue la comisión previa a la gran comisión? Hacer discípulos a la imagen de Cristo. Ya, ese es parte de lo que nosotros le llamamos la gran comisión. La ¿Mm? gran comisión tiene dos partes. Esa de ir a todas las naciones y todo exacto, es verdad, porque el Evangelio llegó a Chile, cosa que no existía, llegó a Chile. Bien, se cumplió. Hay una comisión previa. ¿Cuál es? Y que tiene que ver con el liderazgo, no con el discipulado. Te lo voy a decir, está en Juan. Ser testigo. Ser testigo. Viene Jesús y le dice a Pedro, Pedro, ¿cuál fue la pregunta que le hace a Pedro? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Hablando de los demás discípulos. Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Vuelve a preguntar. Ah, y le dice, apacienta, ¿cierto? Apacienta. Y la de los corderos y de las ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tercera vez Jesús cambia el verbo y dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Entonces, apacienta, le dice. Todavía estaba en ese proceso, Pedro, de entender el amor ágape. Todavía no lo entendía completamente, por eso es que él no pudo decir al Señor. El Señor le preguntaba a él, Pedro, ¿tú me amas con un amor incondicional? Pedro dijo, Señor, tú sabes que yo te quiero, yo te fileo, esa es la idea, el amor filial, no ágape. Se lo pregunta a Jesús dos veces, si él le amaba incondicionalmente. Y Pedro no puede responder que sí, le responde con otro verbo en el original. Y es si te amo, no, te quiero, Señor. Por eso que el Señor después cambia la tercera vez y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esta es la tarea del liderazgo, hermanos. La gran comisión va a ser la consecuencia de un liderazgo que escuchó la voz del Señor y que le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Entienden? Si hay evangelización, va a haber conversión. Si hay conversión, va a haber discípulos. ¿Estamos de acuerdo?
es cortito. La tarea acá dada es, en este propósito, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hay otro texto más, pero quiero avanzar con esto. Lo último, por tema de horario, es que el proceso nos va a durar toda la vida. Nunca, nunca vamos a dejar de necesitar la ayuda del Señor, la ayuda de otros. ¿Necesitamos ser humillados? Sí, por lo menos mi corazón lo necesita. Necesitamos que el Señor nos quite toda fuerza de nuestra propia fuerza, sí, para decir, como dijo en el Antiguo Testamento, no es, no es por fuerza, no es la fuerza del caballo, es mi Espíritu Santo. ¿Necesitamos que el Señor siga transformando nuestros corazones? Claro que sí, día a día. Por eso que el proceso del moldeo va a durarnos toda la vida. Nadie va a llegar al punto de decir, ya, ¿saben qué más? Ya soy el líder perfecto. Mira, ¿me quieres acompañar? Filipenses, capítulo 3, y con esto ya estamos terminando. Filipenses 3, son pasajes súper conocidos, pero que si se toman de la forma correcta de liderazgo para iglesias, entonces vamos a entenderlo cada día mejor. Mira, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No, dice, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Está hablando de una perfección, no de la perfección de la salvación allí, porque en Cristo somos perfectos, en Cristo somos santos, en Cristo somos justos, ¿entienden? En Cristo somos todo lo que ya acabada la obra. Pero todavía estamos en este proceso, en esta tierra de santificación. Y eso incluye nuestra vida también, como esta, como Pablo decía, él se sabía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo. ¿Para qué el Señor lo había tomado? ¿Para qué el Señor lo había asido a él? La palabra asir es un verbo de tomar. ¿Para qué lo había tomado? Hechos 9. ¿Para qué lo había tomado? como instrumento. Para llevar su nombre Ahí a está. todo. Y lo está recordando Pablo años después, lo mismo, no se lo olvidó. Este es un líder que no olvida su llamado, no olvida el propósito, no cambia el propósito. Dice allá, para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, hermanos, mira la forma de hablar de este líder. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tiene esto, tiene una figura deportiva, y él se ve todavía corriendo la carrera, y se ve allá y ve la meta. Bueno, ahora en nuestros tiempos modernos dice allá meta, ¿cierto? Y la gente lo ve y dice, allá hay que llegar. Y Pablo dice, prosigo. Y voy a proseguir porque quiero alcanzar la meta, porque en la meta tengo el premio. Ahora, uno dice, ¿cuál es el premio? En la antigüedad ustedes saben que se les colocaba a algunos una corona de laurel para mostrar que había llegado a la meta. Una corona perecedera, iba a durar un tiempo. Pero Cristo nos va a dar un premio para poder después depositarlo en sus propios pies.
Y es ahí donde se va a escuchar, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no va a poder ser si tenemos hombres y mujeres de Dios que consideran que no necesitan ser moldeados. Este tipo de líderes no le hacen bien a la iglesia, no le hicieron bien a la historia de la iglesia en los tiempos pasados. Y hay que marcar la diferencia. ¿Seguimos como estamos? Podemos seguir como estamos. Bueno, démosle nomás. Vamos con los estatutos de los... No sé cómo... Yo no quiero ofender a nadie, porque bueno, yo estoy a este lado de la cordillera, así que... Felipe se ríe, ¿no? Vamos con los estatutos. Amén. Vayan con los estatutos. Vean, revisen todo lo que quieran, hermano. Como se ve, revisen todo lo que quieran. Pero hay algo que no va a cambiar. El propósito de Cristo por su iglesia. Si los estatutos están alineados en base a eso, estamos bien. Si no, es calentarse la cabeza, enojarse entre los hermanos, colocar posturas humanas y al final ganamos algunos la batalla de querer cambiar algunas cosas. Nuestro referente es Cristo, porque de Él es la iglesia. No hay líder sobre Cristo. Sería una herejía y sería un absurdo. Un absurdo. Hermano y hermana querida, este proceso, recuerda, es para todos. Requiere ayuda, conlleva dolor, tiene propósitos claros y va a durar toda la vida. Toda la vida. Eso es carácter. Formar el carácter de Cristo en el creyente. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario? Pastor, Sí. sí, aprovechando que tocó el tema de los estatutos y todo eso, siempre son necesarios, digamos, de acuerdo a cada país, cumplir ciertas normas legales, como personalidad jurídica y todo eso. Ahora, aprovechando que lo tocó usted, como iglesia, como corporación que somos nosotros, la OCB, hay reglamentos bastante extensos. Bueno, yo estoy muy relacionado con eso porque en mi trabajo anterior nos regíamos por muchos reglamentos, entonces para mí, digamos, no es algo difícil ni nuevo, pero para toda la hermandad, ellos, la mayoría de los hermanos, no leen todos los reglamentos, no leen todo lo que tenemos como estatuto y todo eso. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Si son buenos o no tan buenos, o si debieran ser, quizá debieran existir, pero yo, por ejemplo, pienso que debieran ser menos extensos. Esa es una opinión, y me gustaría saber su... Vean. Bueno, si yo doy mi opinión, creo que nunca más voy a hacer clase de los... No, no, son bromas. No. ¿Ustedes leyeron la historia de la iglesia? Se dieron cuenta que la gente discutía. La iglesia, para llegar a la canonización, tuvo que juntarse con diferentes concilios. Cuando ustedes estudian bibliología, por ejemplo, se dan cuenta de todos los concilios que hubo para ponerse de acuerdo en una cosa, en otra cosa. Creo que lo que yo podría decirte, Roberto, es que todo estatuto, toda cosa que surge, si no está bajo la palabra, entonces va a ser una regla por cumplir. Y si se cumple, vamos a estar bien, porque se cumplió.
Entonces, tenemos que llegar a los parámetros. ¿Cuáles son los dos? Creo que ya lo dije, pero voy a repetir. ¿Cuáles son las dos únicas responsabilidades o tareas que dejó Cristo a su iglesia? No hablo de estatutos, hablo de tareas, objetivos, si lo quieres poner de otra manera. ¿Cuáles son los únicos dos objetivos Predicar o y hacer propósitos? discípulos. Predicar y ser discípulo van de la mano. Bien, ese sería uno. Apacentar la grey, apacentar las ovejas. Exactamente. Bien, tenemos dos propósitos, no hay más. No hay más. Uno tiene que ver con la evangelización, que es la predicación de la palabra, y tenemos también la predicación de la palabra, pero en cuanto a la edificación de la iglesia. Y en esa edificación de la iglesia entra, obviamente, todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, hay cosas que acá tienen que ver con contexto. Por ejemplo, yo soy chileno, nací en Santiago. Dios me permitió ir un día a Chiloé, eh, y yo creo que Chiloé debe ser muy distinto su contexto al de Santiago, porque la gente de Chiloé tiene su propia forma de vivir, porque es una cultura dentro de la cultura chilena. Es lo mismo que yo vaya, por ejemplo, allá, no sé, suponte, bien a Pedregoso. No sé si antiguamente existía una iglesia en Pedregoso, no sé si existe todavía, pero en Pedregoso. Lindo. Una vez yo estuve en una iglesia donde estaba el hermano Marinao, pero el Marinao, el papá, la cabeza, digamos. Y ese culto comenzó todo en Mapudungun. Y yo estaba re contento, porque escuchando a mi hermano como hablaba en Mapudungun. Yo no entendía nada, pero estaba contento porque eran mis hermanos. Y después sí, él cambió y empezó a hablar en español. Ay, sí, ya uno entiende. Es otro contexto. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Uno puede colocar un reglamento, uno puede colocar un estatuto, pero el estatuto no puede estar por sobre el contexto de la iglesia local. No sé si me estoy explicando. Porque cada iglesia local es distinta a cualquier otra. La iglesia de Maipú, donde está Esteban, por ejemplo, que está en Santiago, puede ser muy distinta a la iglesia de Julio allá en el norte. Y uno dice, no, fui al norte, pero no me sentí cómodo porque no lo hacían como en mi iglesia. Bueno, es porque no entendí el contexto, que debo estar en otro contexto. Yo me sentí contento en esa iglesia chiquita donde había hermanos mapuches. Fue una bendición para mí. Como también es una bendición donde estaba una iglesia que son como 1000 personas, porque los contextos cambian. Entonces, Roberto, sí se necesitan estatutos, como una familia. Pero mientras menos estatutos sean, mejor va a ser la estructura orgánica. ¿Por qué? La iglesia, la iglesia es una estructura orgánica. No sé si me explico con la palabra orgánica. Una estructura viva. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de personas. Esa es la parte orgánica. Esa parte orgánica puede tener una parte que es estructural y la necesita, ¿cierto? Por ejemplo, hay que pagar cuentas, hay que hacer pintar el templo, se necesitan cosas, sin olvidar que lo prioritario es la vida de la iglesia. Resumo esto en una imagen que le encontré genial. Una iglesia, una congregación en Santiago, que era, sí, en Santiago, colocó una imagen, una foto, diciendo, esta no es la iglesia. Y era una foto del templo vacío con sillas. Era el templo vacío, pero
sacaba una foto y decía, esta no es la iglesia. Y después había una foto donde estaban todos los hermanos de la congregación y la foto decía, esta es la iglesia. Querido Roberto, si nos preocupa más la estructura, es porque nunca entendimos qué era la iglesia y qué es la iglesia de Cristo. Por eso que Jesús no dejó una estructura eclesiástica, dejó su iglesia. Lo que nosotros hicimos en la historia de la iglesia fue colocar estructuras eclesiásticas. Metodistas, luteranos, bautistas, todo lo que tú quieras. Esas son estructuras eclesiásticas. No existe esto de, hermano, yo me cambié de iglesia. ¿Han escuchado esta expresión? ¿Que alguien se cambió de iglesia? Bueno, no, hermano, yo me cambié de iglesia. Felipe me dijo un día, ¿no? No, yo era de los bautistas y me cambié a la UCB. ¿Se cambió de iglesia? ¿De qué se cambió? Denominación. Ya, se cambió de una denominación a otra, se cambió de una estructura eclesiástica a otra estructura eclesiástica. Porque quizás donde él estaba era el pastor y los diáconos, porque quizás no había ancianos por la estructura eclesiástica que había, y se encuentra una persona que cambia de uno de los bautistas tradicionales a uno se ve que tienen pastores y tienen ancianos y diáconos. Eso es una estructura eclesiástica distinto a lo que es la iglesia orgánica. Ahora, revertir todo eso es muy difícil. ¿Entienden? Es muy difícil. Lo que sí se puede hacer es ver los estatutos, ver las ordenanzas y llevarlas al mínimo posible con tal de que lo orgánico realmente florezca, lo orgánico muestre a Cristo. No que estamos tan bien organizados. Termino con esto. Probablemente lo han leído ese libro. Si no lo han leído, se los sugiero. Por favor, léanlo lo que no lo han leído. Se llama El enrejado y la vid. ¿Sí? El enrejado y la vid. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero así se llama, El enrejado y la vid. Resumen cortito de ese libro. La vid es la iglesia, lo orgánico. Y el enrejado es la cosa muerta que ayuda para que la vid crezca. ¿Se entiende? El enrejado es la estructura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué ha pasado en la historia y qué puede seguir pasando? Es que hay gente que le pone más fuerza al enrejado que a la vid. Tiene más estructura, aquí una estructura de este tamaño y tiene una vid de este tamaño. Tiene que ser al revés. El enrejado tiene que ser de acuerdo a lo orgánico de la iglesia. Si lo orgánico es esto, entonces necesito un enrejado que me sostenga la vid. ¿Para qué? Para que la vid dé más y más y más fruto que honre al Señor. Más vida y más fruto dará la vid con un enrejado correcto, pero no súper enrejado. Y la vid chiquitita. ¿Me entiendes? Y ahí caemos siempre en lo mismo. Bueno, hermano, si total, somos 15, desde que está la iglesia que somos 15. Si no se trata nunca de número, se trata de ser orgánicos de verdad, porque lo orgánico debería crecer. ¿Sí o no? Ya, hermanos queridos, Muchas ¿alguna gracias, otro pastor. bueno, algún otro comentario? ¿Todo bien? ¿No?
Bueno, dejémonos moldear. Yo les ruego eso. Ustedes son más jóvenes que yo. Déjense moldear. Va a haber ganancia. Va a haber ganancia para ti. Va a haber ganancia para la iglesia local. Va a haber ganancia para el reino de Dios. Va a ser ganancia. Nunca llegues al punto de creer que tapaste techo. Nunca. Nunca dejes que tu corazón se enaltezca al punto de no necesitar a Cristo Jesús. ¿Sí? Y recuerda las dos comisiones. Primero el liderazgo y luego a la iglesia. Bueno, oramos al Señor, ¿les parece, hermanos queridos? Está en la plataforma el trabajo que tienen que hacer para entregarlo el 25 de abril. Si quieren ir buscándolo, haciéndolo de a poco, vayan haciéndolo. Está allí. ¿Sí? Cualquier duda, me consultan, ni un problema. Yo con todo gusto les voy a responder. ¿Sí? Y recuerden, breve resumen, quiero ver tu comentario y quiero ver cómo ayudamos a la problemática de la iglesia local. ¿Vamos? Bueno, hermano Sergio, ¿tú quisieras orar, hermano, y terminar? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, el cual nos permites poder escudriñar en las Escrituras, el saber, Señor, cuál es nuestra posición delante de la iglesia y cuál responsabilidad tenemos cada uno de los que de alguna manera lideran o van a ser parte de algún liderazgo o son parte, Señor, Dios ha puesto en su corazón el poder participar de un liderazgo. Gracias, Padre, por este tiempo, porque también has tocado mi corazón y esperamos, Señor, que tú puedas seguir bendiciendo nuestras vidas y aclarando nuestras mentes a través de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos y te lo entregamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, sigan con la lectura del libro de Oswald Sanders. Es una bendición ese libro, es muy práctico, a mí me encanta. ¿Sí? Escudriñenlo, lo que no sirve a un lado y lo que sirve, tómenlo como una bendición de parte del Señor. ¿Sí? Sigan con el trabajo del cuadro comparativo de, ¿cómo se llama? De las Nehemías. características de Cristo, de Nehemías, ¿sí? Y con ese trabajo práctico que ya les dije que está en la plataforma. Una vez más, cualquier cosa, ustedes me la hacen saber con gusto les voy a estar respondiendo, ¿sí? Ya, hermanos queridos, que tengan una linda semana. Que el Señor les bendiga muchísimo. Y saludos allá a todos los chilenos de corazón. Les ruego sus oraciones. Este jueves salgo a Chile. Voy a estar con compromisos con 4 congregaciones en 5 encuentros. Así que les pido sus oraciones, por favor, ¿sí? Ya, hermano, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia, ¿sí? Chao.